Culturval Radio presenta de la cámara a tus oídos. Bienvenidos, queridos radioescuchas. Los saluda Alice Escutia, Asdrúbal Ramírez Carrillo, LF Vargas, y bienvenidos a otro programa. En esta ocasión el programa se dividirá en 3 secciones. Empezaremos con una película de culto que quizás muchos de ustedes ya conozcan. Se llama Donnie Darko. Esta película es estrenada en el año 2001. Es un thriller psicológico y es del director Richard Kelly, igual que su guión. También él lo hizo. La música está a cargo de Michelle Andrews y la fotografía de Steven Ben Foster. Creo que esta película empezó a considerarse de culto ya mucho después del año 2001, incluso como en el año 2010, 2011 todavía era como desconocidilla y eran pocos los que hablaban de Donnie Darko por esas fechas. Incluso tiene la cualidad de ser una película que se ve muy vieja para lo que es. Ajá. Y básicamente se trata de un adolescente perturbado que sufre, además de depresiones intensas, otros padecimientos mentales como es la esquizofrenia, alucinaciones. Esto hace que vive en grandes conflictos constantes y sumergentes a su familia y amigos en un montón de dilemas por convivencia con alguien así. Pero el plato fuerte de esta película son las alucinaciones que tiene con Frank, ese conejo diabólico que le dice que es el fin del mundo y que será cerca de dentro de 28 días, 6 horas y no sé cuántos minutos y segundos. Y no solo le recuerda que cada que lo visita este inminente final, sino que además lo obliga a hacer cosas muy extremas como incendiar casas, destruir su escuela, matar, mientras que Donnie intenta descubrir cómo de lugar el viaje en el tiempo mientras el fin del mundo se acerca. Tal vez si no han visto la película de Donnie Darko podrán recordar un capítulo de Los Simpson que es una parodia del Resplandor, y en el momento en el que Homero llega a la cantina y habla con el fantasma que ocupa el papel del cantinero en el Resplandor, este fantasma es un conejo. Bueno, eso es porque es un guiño tanto del Resplandor como de Donnie Darko. Y es bien interesante, ¿no? Que ese tipo de cosas se den sobre todo en series animadas. Hay muchísimos guiños, como dices tú, a muchísimas películas, pero bueno, me imagino que es algo como una especie de homenaje, ¿no? Que de hecho es muy común, también he visto en otras películas este tipo de detalles. Claro, además el conejo dentro de Donnie Darko es asimismo un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. Si tomamos en cuenta que el conejo de Alicia es un conejo blanco, el conejo de Donnie Darko es un conejo negro. Además, tanto Alicia como Donnie Darko tienden a cruzar o a caer en un agujero. En el caso de Alicia es un agujero de conejo y en el caso de Donnie Darko es un agujero de gusano. Ajá. Y es muy importante esta parte de la película, ya que, como dices tú, la película está ambientada más o menos en los años 80s, 70s, una cosa así, hecha en el 2001, ¿no? Y es también, ¿no? Es un viaje en el tiempo. La música es increíble, o sea, realmente la música de esta película es muy buena y también es música de los 80s, una cosa así, ¿no? Y es precisamente, ¿no? El viaje en el tiempo, ¿no? Y esta angustia que se vive, ¿no? De que estamos viviendo demasiado rápido o demasiado lento, ¿no? Sí, para mí fue interesante al momento de volver a encontrarme con esta cinta, escuchar la música, ¿no? Que es muy particular de los 80s, guitarras un poquito estridentes, voces muy agudas, etcétera, ¿no? Sí, realmente te regresa a esos tiempos. Digo, yo no viví en esa época, pero recuerdo un poco de ella porque yo crecí en los 90s, ¿no? Entonces sí estaba muy influenciada la época por ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el trabajo de fotografía, y que en la propia cinta se utilizan mucho los tonos pastel, característico de los 80, ¿no? Si ustedes recuerdan varias o muchas cintas de la época,
todas tienen así unos colores como un poquito apagados, pero a la vez, no sé, te transmiten a una atmósfera fantástica. Sí, era algo que quería comentar, que es como consecuencia del eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que son como películas ya del siglo XXI, pero que están diseñadas a partir de fórmulas de los 80s que funcionan. Y no es que sean malas películas o que estén hechas así, sino que pretenden ser películas viejas, pretenden ser más viejas de lo que son, también para justificar un presupuesto bajo, ¿no? Que eso pues también es un buen tip, ¿no? Cuando tienes un presupuesto medido, puedes hacer una película muy buena o que cumpla con todos los estándares de otra época. Claro, ¿no? Y también es importante, como decía la reseña, sus relaciones de amistad y familiares, porque su familia de él es como la familia perfecta, ¿no? O sea, tiene su papá, tiene su mamá, tiene una hermana mayor, que es como la rebelde, ¿no? O sea, es la que se está oponiendo, ¿no? De hecho, al principio de la película ella tiene una discusión con su papá de acerca de por quién va a votar, que eso también es importante, ¿no? Representa un cambio, que es básicamente lo que se trata esta película, ¿no? De los cambios. Y pues está Donnie, ¿no? Con sus problemas de, pues, nada de adolescente, pero sí son problemas realmente grandes, ¿no? O sea, como estas ondas de la esquizofrenia, ¿no? Y más que nada, cómo la maneja el director. O sea, te lleva a cierto punto de que cuando la primera vez que tú ves a Frank, te quedas así como de, ¿qué es esto, no? Y cuando le empieza a hablar con esa voz así como de, el mundo se va a acabar, y él así de, ¿qué me estás hablando? Esto es muy bueno, de verdad. Y es interesante sobre todo porque en esa época de los 80s hubo grandes directores de cine, grandes guionistas, grandes maestros de la fotografía cinematográfica, y realmente hacían un muy buen trabajo al momento de adentrarte dentro de las historias que los guiones representaban, ¿no? En el caso de esta película me gustaría decir que es como una obra maestra, porque para empezar, haciendo el análisis cinematográfico de la misma, nos damos cuenta de que es un multigénero, ¿no? De por sí, aquellos que sepan un poco de cine o que hayan visto muchas películas se darán cuenta de que es difícil encajar varios géneros en un solo proyecto, ¿no? En el caso de esta tenemos como gran género el thriller psicológico, que habla precisamente de lo que comentaba Liz, la esquizofrenia y el paradigma que se siembra en la persona que lo padece, ¿no? De que él puede percibir entes que le dicen qué hacer, cómo hacerlo, y que realmente ellos le echan la culpa precisamente a ese ente, ¿no? También tenemos un poco de ciencia ficción, viajes en el tiempo, precisamente por los loops que se ven en la cinematografía dentro del argumento del guión. Y también vemos que se puede clasificar como dark fantasy, ¿sí? Por los elementos fantásticos que se ven, por ejemplo el conejo, ¿no? Que no es un personaje como un robot o un alienígena, simplemente es un ente sobrenatural. También podemos ver el conflicto que hay dentro del propio personaje, ¿no? Que casi siempre está contra él mismo. También vemos que en algunas partes se ve que él siente que la sociedad lo ataca y por consiguiente tiene la necesidad de obedecer las órdenes de Frank, ¿no? De quemar, por ejemplo, la casa del coach, aquel motivacional que estaba en una escena, no recuerdo cuál exactamente, y pues varias otras situaciones, ¿no? Y también viendo el paradigma psicológico, al final cuando nos damos cuenta de que el propio Frank es un bravucón, que él asesinó con la pistola de su papá, ¿no? Y que de ahí se remite el hecho de verlo como un conejo. Sí, volviendo a esto, también creo que tiene un gran tema, Donnie Darko, que es el mito de la caverna platónica. Al principio sí se habla de esquizofrenia, sí se habla de realidades que están en tu mente, pero después la misma película empieza a justificarte con física cuántica, con metarealidades, como empieza a hacerte dudar si lo que está pasando es realidad o si es cosa de la esquizofrenia del muchacho. Y al final no es concluyente la respuesta. Esto pues nos remite a la caverna platónica de saber que pues en realidad la única realidad que existe es la que existe en nuestra mente. Exacto, ¿no? Y podemos hablar un poco de ciencia ficción blanda, ya que al final no te dicen por qué salen las cosas, ¿no? A pesar de que ahí te representan muchísimos elementos, pues no te dan como una explicación, o sea, ciertamente. Porque para empezar, el libro del viaje en el tiempo es de una ex maestra que ahora, en la película es una señora loca, y todo el mundo le dice que está loca, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? Partiendo desde esa onda también. Y creo que también otra cosa así que hay que mencionar es esto de la destrucción y la creación,
porque en la película está constantemente presente, ¿no? O sea, Donnie Darko viaja en el tiempo para salvar la vida de alguien, para que él muera y ella tenga una mejor vida, ¿no? Está destruyendo su vida para crear una vida mejor para alguien, ¿no? Y muchísimas más cosas. Simplemente el hecho de quemar algo, ¿no? Es destruir, y a partir de eso destruir, pues crear algo, ¿no? Este personaje que le quema la casa es una persona moralmente correcta. Cuando entra a su casa encuentran pornografía infantil. Está destruyendo. Ajá, sí. Entonces, destruye para crear la nueva imagen de él, que realmente es lo que es, ¿no? Una persona que trabajaba con niños. Sí, como habías planteado al principio, ¿no? El tema principal de Donnie Darko es el cambio. Y tal vez ese sea el motivo por el cual muchos profesores se dedicaron a ponérselo a sus alumnos de preparatoria. Más que no para hablar del tema de la esquizofrenia, sino más bien como para abordar el tema de la adolescencia, porque también, aunque Donnie no tenga problemas peculiares de adolescentes, sus amigos sí los tienen, y sus amigos sí le revelan, y él les revela otras realidades. Esta profesora es una fuente de iluminación muy especial para los adolescentes. No, y aparte, sí, como comentas tú, Drubal, sí se ve evidente de que realmente los que tienen problemas son más sus amigos que él, ¿no? Hay una escena que recuerdo muy bien donde ellos están disparando a unas botellas en un campo, en una especie como de lugar de reunión de ellos, que tiene sus silloncitos y todo, y están hablando precisamente de Pitufina, ¿no? Que ellos idealizan a Pitufina como un mito erótico, ¿no? Hablan de que ella fue realmente creada por Papá Pitufo para satisfacer los deseos sexuales de los mismos, ¿no? Cosa que pues en el discurso todo el mundo sabe que Gargamel lo hizo con la intención de destruirlos, ¿no? De sembrar discordia, pero ellos tienen así tan sexualizado al personaje que es evidente que tienen algún problema en ese sentido, ¿no? Y el mismo Donnie les dice que están mal, bueno, de una manera muy suave, ¿no? Aluciendo a que Gargamel fue realmente el creador de la propia Pitufina. Claro, y esto es un guiño al auditorio de que en realidad pues no fue ni Papá Pitufo ni Gargamel, fue un estudio cinematográfico que hizo eso pues para hacerles un temprano despertar de la sexualidad, ¿no? Bueno, amigos, vamos a un pequeño corte comercial y de regreso estaremos hablando finalizaremos con el análisis de Donnie Darko y hablaremos de Piratas del Caribe. De Piratas del Caribe 5 para ser más precisos. No se vayan. Ya regresamos con De la cámara en tus oídos. ¿Cómo te quería vivir? ¿En Coto del Campestre? Si quieres construir como tú quieras, con hasta 200 metros de terreno, con la mejor vista desde el oriente de la ciudad y cerca de las mejores escuelas, lugares de entretenimientos exclusivos, a tan solo unos metros de la zona con más plusvalía y con mejor vista de la ciudad de Morelia, no te pierdas la oportunidad de invertir en Coto del Campestre. Para mayores informes, llama o comunícate por WhatsApp al 44 31 11 88 99. Últimos terrenos con escrituración inmediata. Coto del Campestre, patrocinador oficial de Culturval Radio. Atención, atención. Este es un mensaje de alerta para la población. La ciudad de Morelia se encuentra bajo ataque zombie. Tienen pocos días para llegar a la zona segura. Atención. Vete. Yo me quedaré aquí para detenerlos. Tendrás suficiente tiempo para llegar a la zona segura. De nada sirve sobrevivir sin ti. Podemos escapar. Juntos. No. Son demasiado rápidos, muy rápidos. La zona segura está a 5 kilómetros y la camioneta ya no responde. Pues corramos, salgamos de las ciudades bajo ataque. Nuestra misión es sobrevivir. 15 de julio, Morelia, Michoacán, Plaza Morelos. 5 kilómetros, 20 obstáculos, 5 vidas, más de 100 zombies. Una misión, sobrevivir. Señor, ¿sabe dónde está la zona segura? No hay ninguna zona segura. Pero nos dijeron que era por aquí. ¡Señor!
¡Señor! Para mayores informes, entra a www.culturbal.com/ZombieRun 5K. Zombie Run 5K, Zombie World Morelia. Disfrázate Morelia Desfile. Culturbal.com te invitan. Culturbal es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional. Como muchos, sigue caminando de regreso a donde viene. Hace frío. Ya están llegando las noches largas. Los hijos regresan al pueblo, preguntando por sus padres, o por sus memorias cuando ellos no están, o por los que sí están. Ya llegaron los tiempos. Ya se vienen las noches largas. Son fechas de preguntarnos quiénes somos, qué le debemos a la tierra donde nacimos. Basado en la obra del novelista mexicano que nos escribió a todos. Culturbal es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional. Estamos de vuelta con De la cámara a tus oídos. Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en De la cámara a tus oídos y pues entonces haremos el cierre de este tema de Donnie Darko. Para empezar, es una gran película. Sí es un poco extraña para algunos al principio, ¿no? Porque muestra elementos que no son tan comunes en películas de la época. Digamos, fue una época muy experimental en la cuestión del terror psicológico, de los thrillers psicológicos, en general de casi todos los géneros, ¿no? Sobre todo de la ciencia ficción. La ciencia ficción antes de esto era muy cuadrada, ¿no? Como que todo solamente era ciencia ficción o todo solamente era fantasía, ¿no? Aquí fue donde nacieron los cross-gender, o sea, cruce de géneros, como por ejemplo Alien. Alien también es una película que maneja varios géneros dentro de un mismo discurso, ¿no? Donnie Darko es un gran ejemplo de esto y aparte de que puede ser a lo mejor un poco extraña o está un poco desordenado más bien el hilo argumental, la verdad es que una vez que la terminas de ver comprendes a la perfección la historia, ¿no? Y aparte pues sí te deja una muestra de una banda sonora muy muy rica, muy bonita, muy trabajada. También la fotografía es muy buena y también la iluminación a mí me gustó mucho. Siempre no te pone planos tan oscuros, siempre puedes ver la acción a plenitud. Y finalizando pues sencillamente el argumento me parece muy bueno, bastante bien estructurado. Y si alguna recomendación también le podemos hacer es que vean por favor la versión del director, ya que existe la versión comercial o la que se pasó en cines, que es muchísimo más corta y no explica algunas cosas que en la del director sí. Entonces si tienen oportunidad de verla en esa versión es altamente recomendable. Sí, bueno, nada más hacer una corrección. En el capítulo de Los Simpson es Barney el que ve el conejo. Homero ve a Moe. Y de hecho es muy gracioso porque Barney le dice, dame un consejo, padrino. Y el conejo le dice, bebe o moriré. Y eso era todo. Bueno, de Donnie Darko. Muy recomendable, sobre todo si son profesores de psicología, profesores de física o profesores de cualquier área de las artes. Donnie Darko pues es una obra completamente terminada y un exponente, como ya había dicho.
Bueno, siguiendo con el programa de hoy, nos toca hablar de esta película que está en cartelera, Piratas del Caribe 5, La venganza de Salazar. Fer, ¿quieres empezar? Sí, miren, pues para comenzar, ¿quién no ha visto Piratas del Caribe? Bueno, yo sé que hay algunas personas que no lo han hecho, por X o Y. Yo no lo he hecho. Como por ejemplo nuestro compañero Asdrúbal. He de confesar que hace algunos años yo era parte de ese grupo de personas, ¿no? Nunca me llamó la atención, sobre todo porque para mí a veces es de mal gusto ver que le hacen, o que ensalzan demasiado una saga, ¿no? Entonces me quitan las ganas de verla. Pero por casualidades de la vida acabé viendo las primeras 3 en DVD y la verdad fue algo que cambió mi perspectiva de la propia saga, ¿no? Yo al principio la veía así como demasiado comercial, demasiado absurda y sobre todo tratándose de un producto Disney, ¿no? Que al final de cuentas en cuestión de animación es relativamente bueno. No soy tan fanático de la compañía ni de la productora cinematográfica como tal, pero sí me sorprendió un poco el nivel de efectos especiales, la calidad del argumento que en las primeras 3 entregas tenía, aparte de otros elementos, ¿no? Como por ejemplo los actores. Johnny Depp para mí fue una sorpresa en la saga porque la verdad no me lo esperaba. Yo esperaba, no sé, algo más comercial o un poco más común para la época, ¿no? No sé. Johnny Depp siempre lo tuve como muy reservado dentro de mi mente como para trabajos más como tipo Tim Burton, ¿sí? Como más El joven manos de tijera, algo más como del tipo dark, por decirlo de un modo, ¿no? Pero sí fue algo bastante sorprendente, ¿no? Al momento en el que yo veo a este personaje, a este actor, y lo veo muy dinámico, lo veo muy carismático, ¿no? Es muy encantador el personaje de Jack Sparrow que interpreta a Johnny Depp, porque al principio de la película lo ves muy cínico, o sea, te atrae ese cinismo hacia el sistema, ¿no? Te atrae mucho el hecho de que él llegue a un puerto y simplemente de unas monedas soborne a los que cuidan, a los que hacen los registros de quienes visitan los muelles y se vaya tan campante, ¿no? Entonces sí empieza a llamarte mucho la atención. Aparte te llama el discurso de los piratas, ¿no? ¿Quién no soñó cuando era niño ser un pirata? O estar en un barco, no sé, abordar otras embarcaciones y hacer de las suyas, ¿no? Es algo muy entrañable, es algo muy romántico, ¿no? Desde que somos niños todos hemos crecido con el discurso de que el pirata es un bravucón, buena onda, que a la vez puede ser malo pero también puede ser un héroe, ¿no? Simplemente, no sé, hay muchísimos ejemplos de este tipo de historias que desde niños nos seducen. En Piratas del Caribe vi eso. Me llamó mucho la atención también el trabajo de vestuario, ¿sí? Muy buenos vestuarios, muy bien trabajados, no sé, muy apegados a la época según mi percepción. Digo, habrá quienes tengan una percepción diferente o negativa de la misma, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, sobre todo los efectos especiales. Me encantó la parte donde aparecen los muertos malditos y atraviesan las rejas y atacan a Jack y le dicen sus cosas, ¿no? Y aparte, sobre todo, me gustó mucho la caracterización de no sé cómo se llama el actor, pero es el que se confronta a Jack cuando está encerrado en el calabozo. No sé si lo recuerdas, uno moreno así de rastas. Me gustó mucho la actuación de ese actor y sobre todo el trabajo de efectos especiales al momento en el que toca la luz de la luna y se convierte en un esqueleto, ¿no? Una especie como de zombie. Desde ahí me empezó a llamar la atención la saga, ¿no? Conforme fue creciendo el discurso también me gustó mucho el enemigo, ¿no? Un antiguo camarada de Jack Sparrow que se amotina y toma el control de su barco, ¿no? Tiene muchísimos elementos a su favor, aunque también tiene alguno que otro negativo. Y como dices, o sea, creo que el inicio de la saga era muy bueno. O sea, yo creo que el personaje de Jack Sparrow con el paso del tiempo se ha ido haciendo un bufón, perdón. O sea, es como que, como dices, al principio empezó muy cínico, pues sí, con un humor negro muy grande, ¿no? Y como va pasando la saga, ya se vuelve un poco más bufoncito, más burlón. Y bueno, ahorita tenemos aquí una invitada en el estudio, si gustas presentarte. Hola, mi nombre es Paola. Y no sé, o sea, queremos que nos digas tu opinión acerca de las 3 primeras películas, que creo que es lo que has dicho que has visto. Y de los Piratas del Caribe, las primeras películas yo considero que están un poquito apegadas a lo que era la época de los manejaban, a lo que eran los piratas y cómo se comportaban, de que siempre estaban tomando y siempre andaban de fiesta y los botines y que la tripulación, o sea,
pero con el paso del tiempo fueron metiendo historias que involucraban a lo que era Jack Sparrow. Como dices, siempre era un personaje que Johnny Depp se transformó en él, como en todos sus personajes. No sé, lo recuerdo como en Charlie y la fábrica de dulces, el joven manos de tijera. Entonces adaptó muy bien a ese personaje, lo adoptó y lo manejó bien. Pero eso fue en las primeras películas, pero ya en las demás películas es como que ya algo para quién burlarse, de quién burlarse, porque ya lo fueron, de un gran personaje lo fueron disminuyendo a un bufón. Entonces, yo todavía no tengo el placer de ver la quinta película. Las primeras yo considero que sí son buenas, porque como dicen, las primeras son las mejores. Ya los demás es como que ya le metieron más historia para abarcar un poquito más el consumismo, por así decirlo. Ajá, y lo que tienen las primeras 3 entregas es cómo se enlazan, ¿no? O sea, cómo van creando relación una con otra y con otra película. Que creo que Fer y yo coincidimos en este punto ya, que esta última entrega lo hacen muy forzado. O sea, todo lo ponen muy casual, ¿no? O sea, creo que hay que dar una pequeña reseña para que estemos todos así como que... Es que mira, en las primeras 3 todavía le ponían como que acción y romanticismo con Elizabeth Swann y diversión, un poquito de diversión con Jack Sparrow y su, no sé, no me acuerdo su nombre de su compañero. Vamos a tratar de hacer memoria. Fernando. Es el que siempre le hace segunda, ¿no? En todo lo Sí. que hace. Es el que les consigue las cosas. Tiene un nombre muy particular. A ver, denos un pequeño momento. A ver, vamos a investigarlo. Era como subcapitán. O sea, si Jack Sparrow es el capitán, serías como subcapitán, ¿no? Bueno, mientras recuerdan, déjenme invitar al auditorio a que si quieren venir a cabina a compartirnos una opinión, así como lo está haciendo Paula en este momento, pues pueden hacerlo, pueden venirnos a conocer las instalaciones en Avenida Periodismo Sin Número, dentro de las instalaciones del Instituto Moreliano de la Juventud. Y aquí con todo gusto los recibiremos para que expresen sus opiniones, sus comentarios, pues todo lo que tengan que decir. Sí, bueno, ahorita lo que recordamos el nombre de este personaje, es que sí sé quién es. Era Gibbs. A Gibbs, ajá, exactamente, porque incluso sale con Elizabeth Swann, ¿no? Al Sí. principio así. Sí, era capitán. Ajá. De hecho, casi todos los capitanes se volvieron como que piratas y ya después, involucrando ya la cuarta película, el Barbosa ya se vuelve a convertir en capitán otra vez. Entonces es como que si fuiste capitán y volverte pirata y luego volverte otra vez capitán, como que sería es un enredo. Pues fíjate que en ese sentido, bueno, no sé si recuerde mal, pero me parece que tanto Barbosa como ¿cómo se llamaba? El que era prometido de Elizabeth Swann. Will Turner. No, era un oficial del ejército inglés. Norrington. James Norrington era el capitán del barco en el que iba la niña Elizabeth Swann, y me parece que Gibbs era un oficial dentro del mismo barco, ¿no? Cuando pasan unos años, resulta que Gibbs, por X o Y razón, acaba metido dentro de la piratería, y James Norrington acaba siendo todavía un soldado del ejército inglés, ¿no? Llega al grado de comodoro en la primera película, y luego se enfrentan cuando se da cuenta de que su antiguo oficial, o su suboficial, llegó a manos de un capitán pirata, ¿no? Y sobre todo Jack Sparrow. De hecho, en La venganza de Salazar se hace alusión de que Jack Sparrow realizó muchas fechorías, ¿no? A sobre todo soldados de la marina inglesa. De ahí el por qué James Norrington lo conociera y fueran unos enemigos ya conocidos, ¿no? Incluso se llegaban a admirar el uno al otro de cierto modo, siempre, aunque Norrington lo negaba, ¿no? Siempre decía que era un muy mal pirata. En el caso del villano de la segunda película, que no recuerdo cómo se llamaba, era Lord Cutler Beckett. Beckett también tuvo un pasado con Jack Sparrow, ¿no? Incluso ellos tenían, Jack lleva la marca de los piratas que les pone la marina inglesa
bueno, cuando los atrapan y los condenan, ¿no? Entonces quiere decir que Jack Sparrow sí fue un gran pirata dentro del discurso de la propia película y que por consiguiente es uno de los personajes más icónicos, ¿no? Y como dices tú, en la primera película el argumento va sobre tratar de recuperar su barco. En realidad Piratas del Caribe siempre va sobre Jack Sparrow, siempre él es el protagonista de la misma historia, por X o Y razón, ¿no? En la primera tratan de recuperar el Perla Negra. Lo logran a través de los engaños hacia Barbosa, a través de Will Turner y Elizabeth Swann. En la segunda película, cuando él ya es nuevamente capitán, descubren que sí es un gran pirata, pero a la vez es un poco malo al encontrar tesoros para premiar a sus allegados, ¿no? Entonces todos empiezan a querer amotinarse hasta que se dan cuenta de que Jack es perseguido por el holandés errante, ¿no? Por este personaje, ¿cómo se llama? No recuerdo. El chiste, no me acuerdo ahorita del nombre del personaje, pero según la historia, él estaba enamorado de Calipso, la diosa del mar. Es muy conocido, de hecho, en la mitología. Sí, Davy Jones, sí. Davy Jones. Entonces el nuevo villano principal para el propio Jack es Davy Jones, ¿no? Al mismo tiempo que Cutler Beckett. Y ahí la premisa va sobre pues tratar de hacerse de Davy Jones, precisamente porque él tenía una deuda con Jack Sparrow. Jack Sparrow hizo un trato con él, de los cuales incluso en las películas no se aclara mucho la naturaleza, para él ser capitán del Perla Negra, el barco más peligroso del mar, por decirlo así, ¿no? Y el más resistente a batallas, etcétera. Entonces, una vez que se vence el trato, que pasan los años que prometió ser capitán a cambio de que él luego sirviera como parte de su tripulación para siempre, se vencen y resulta que ahora Jack tiene que liberarse de esa carga y para eso utiliza nuevamente a Will Turner y a Elizabeth Swann. Pero es gracioso porque nada más dura como 3 semanas a cargo de ser capitán del Perla Negra antes de que se amotine y lo quiten. Pero en la segunda película no lo quitan, sino que lo que sucede es que como se dan cuenta de que si Jack Sparrow no es capitán y no cumple lo que prometió con Davy Jones, pues a ellos los va a hundir el Kraken, ¿no? De hecho, la amenaza se hace muy directa. Davy Jones, al una vez ser contactado por Will Turner por parte de Jack, que lo envía a saldar su deuda, Davy Jones va y encara directamente a Jack Sparrow en el Perla Negra, ¿no? Y los amenaza, le dice que tiene tal cantidad de días para entregarle 100 almas y acepta la de Will Turner como pago de buena fe, que no se la cuenta como tal, y ahí es cuando todos deciden ayudar a Jack, porque ya que él era el capitán, también su tripulación completa, estuviera donde estuviera, iba a ser perseguida por Davy Jones para hundirlos, ya que ellos servían a Jack Sparrow. Pero no era el Perla Negra el barco, era otro barco. El Perla Negra estaba Barbosa, en la primera. Sí, se había quedado sí con el Perla Negra, pero o sea, ya era capitán Jack Sparrow de otra nave. Entonces, en la segunda es cuando también se da cuenta de las traiciones que ha hecho Bueno, es que si hablamos de Barbosa y Jack, Barbosa siempre estuvo como comploteando contra Jack Sparrow, ¿no? En la primera película, bueno, en la precuela que pudiera llegar a salir o no, se habla de que Barbosa fue su segundo capitán y en un determinado momento decidió que él quería ser capitán. Decide amotinarse y es que Jack Sparrow acaba, por decir así, exiliado de su propio barco, ¿no? Y en la segunda película complotea contra Jack Sparrow al mismo tiempo que también lo salva, ¿no? Porque de hecho reviven a Barbosa para la tercera película para rescatar a Jack, pero siempre ha estado comploteando y de hecho si te fijas en todas las películas ellos se pelean el mando de la nave, ¿no? Se pelean el mando del Perla Negra. Eso se ve desde la primera película hasta la cuarta, que incluso Barbosa intenta recuperar el Perla, pero ahí es donde Barba Negra lo convierte en un barco o en una botella, ¿no? Incluso en esta quinta entrega, ¿no? Que Barbosa va al rescate de Jack Sparrow de nuevo. O sea, es como que todo el mundo salva a Jack. Jack hace como su relajito y siempre necesita ayuda de alguien y alguien más lo salva, pero Jack siempre es el que es el chido, ¿no? Así de, ay, pues por mí están aquí casi, ¿no? Sí. Entonces, y en esta quinta entrega se ve de nuevo, o sea, va Barbosa a buscar a Jack para entregarlo como un botín, porque eso es lo que pasa, ¿no? En esta quinta entrega es chistoso porque se ven como los pasados de estas dos personajes, de Jack y de Barbosa. Incluso se llega a descubrir que Barbosa tiene una hija, que es curioso que esté en la misma isla donde está el hijo de Elizabeth Swann y Will Turner, ¿no? Porque lo que pasa
aquí ya metiéndonos ya más en esta quinta entrega, es que el hijo de Will Turner quiere encontrar el tridente de Poseidón. Ajá, para salvar a su papá, porque cuando destruyes el tridente, todas las maldiciones y todos los hechizos del mar se destruyen. Entonces él así puede volver con su mamá y con él. Y la hija de Barbosa, que bueno, se descubre que es al final, ¿verdad? Pero tiene un libro donde dice dónde está escondido el tridente. Y es muy gracioso porque se ve la evolución, ¿no? En la isla esta, en el lugar donde están poniendo el primer banco del Caribe. Y es ahí donde entra Jack a quererse robar el primer banco. O sea, y ya empiezan a meter más la ciencia, porque esta muchachita, la hija de Barbosa, es astróloga. Entonces ella se dedica a estudiar las estrellas, la ciencia, y la acusan de bruja. Y ya es aquí también donde están metiendo otra onda, ¿no? Que es lo de los brujería, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Bueno, eso de la brujería ya se había visto. Por ejemplo, si recordamos bien el personaje de Calipso al principio era vista o fue presentada como una hechicera, ¿no? De hecho, como una hechicera vudú. Jack y determinados personajes acudían recurrentemente a pedirle favores para que sus obras de piratería llevaran a buen cabo, ¿no? Bueno, a buen final. Y ahí es donde se hace mucha alusión de que Calipso y Jack Sparrow incluso tuvieron una relación amorosa, ¿no? Entonces no es la primera vez que se ve la hechicería como tal dentro de Piratas del Caribe, pero en esta película se hace todavía más evidente de que en la época había hechiceros que realmente trabajaban incluso para la corona inglesa, ¿no? Se ve evidente porque hacen un trato con una para encontrar a Jack Sparrow y precisamente encontrar el tridente de Poseidón para la corona, tal cual lo hizo Cutler Beckett en su momento. Aquí se ve precisamente la misma fórmula, ¿no? Como muchas veces lo ha comentado Asdrúbal en otros análisis de otras películas, hay fórmulas que se van reciclando, ¿no? Por ejemplo, en la segunda película hay un villano que quiere que la corona española tenga poder. ¿Cómo va a obtener el poder? A través de controlar el navío más poderoso y más sádico de todo el mar, ¿no? Que era el holandés errante, que era el barco fantasma por excelencia, que incluso tenía su propio kraken para hundir embarcaciones enemigas. Ahora, en esta otra película lo que intentan hacer es controlar el tridente de Poseidón, porque literal, teniendo el tridente de Poseidón, el poder de algún mortal, ellos podían dominar los mares más allá del poder de la propia diosa Calipso, ¿no? Entonces era algo todavía superior para ese fin, ¿no? Entonces vemos que se recicla la fórmula de la segunda película, solamente con otros matices de argumentos, ¿no? Claro, y yo quería comentar que es así como el nuevo cine serie Z, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, yo nunca las vi, pero por ejemplo me acuerdo de Death Proof, que hablan de películas de carros, ¿no? Que llegaban a tener parte 19, parte 22, parte X, ¿no? En este caso, se hacían muchas películas porque era barato hacerlas y porque se podía. Y de alguna manera siempre iba a haber quien iba a ver otra película, porque era pues una película dominguera, una película para pasar el rato, etcétera. En el caso de Piratas del Caribe, aunque me parece la 4 fue la película más costosa de la historia, lo fue solamente pues por los salarios, ya que como ya tienen desarrollado todo lo que es la tecnología CGI, todos los efectos especiales y todo eso, cada siguiente película es más barata que la anterior. Cada personaje cobra más que en la película anterior, pero el punto es que no hay nada de malo en que haya parte 40, si así se requiere, porque el cine siempre ha sido así, siempre ha habido películas fáciles de hacer y que hacen 30 secuelas, pues porque se puede. Y ejemplos de esos hay muchos. Simplemente podemos ver que incluso El Señor de los Anillos es una de esas fórmulas, ¿no? Que si bien hace de una trilogía literaria, luego se va pasando a otra trilogía ya cinematográfica, o cuando vemos El Hobbit que llega a las pantallas, ¿no? Y aún así después piensan sacar lo que viene siendo el Silmarillion, ¿sí? Entonces es una fórmula que, como bien dices, es más que nada porque ya es más barato sacar películas de la misma temática, porque ya las tecnologías, los guiones, los recursos ya están desarrollados por las productoras, ¿no? En Piratas del Caribe sí se hace evidente incluso desde la cuarta, porque bueno, desde mi percepción se me hizo una película muy claustrofóbica, porque si nosotros vemos las anteriores entregas, hay una variedad muy amplia de escenarios, y en esta cuarta entrega se ve que solamente son 3 o 4 veces el mar, una isla, y
lo demás es como que el lugar donde está la fuente de la eterna juventud se me hizo muy claustrofóbica y a la vez muy monótona en cuestión de escenarios, ¿no? De hecho, yo pienso que la cuarta no tiene nada que ver así con las demás. O sea, no tiene así como un enlace como las primeras 3 y la quinta. Bueno, fíjate, en ese sentido, a la vez sí y a la vez no. Lo que vemos es el cambio de papeles, ¿no? Por ejemplo, de Barbosa, que es muy evidente que él se pasa a la corona española para seguir siendo pirata, pero con licencia, ¿no? Por decirlo de un modo. En el caso de Jack Sparrow, yo creo que sí tiene un poco de hilo, porque si te das cuenta, desde la primera película Jack Sparrow quiere ser el último pirata en gobernar el mar. Incluso desde la tercera lo intentó, haciendo que se hiciera que se unieran los piratas para combatir contra la corona inglesa y que ahí mismo todos murieran menos él. Él pensaba escapar si la batalla llegaba a mal término, ¿no? Él lo que siempre ha buscado, al igual que su papá y su tío, es la inmortalidad para ser de los últimos piratas que por siempre reinen en los mares, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver, porque Jack Sparrow precisamente busca la fuente de la juventud para ser el pirata eterno, ¿no? Tal cual su papá. Su papá lleva mucho tiempo vivo, desde quién sabe qué épocas, y ha trascendido incluso varias esposas, ¿no? Incluso en la tercera película, sí fue en la tercera, se ve que le pregunta por su mamá y su papá saca la cabeza disecada de su mamá, ¿no? La cabeza reducida. Y en la quinta entrega se ve a su tío, que hace alusión a que siempre lo golpean y lo ejecutan, pero él no puede morir. Y hasta se burla, ¿no? Dice que ahora Jack le recomienda a un torturador precisamente para que él sea el que lo ejecute, ¿no? Porque según el tío de Jack Sparrow, él tiene las mejores manos para matar. Tan así es, yo creo que la importancia de la cuarta película dentro de la historia de Piratas del Caribe, porque habla mucho sobre la inmortalidad, ¿no? El propio pirata Morgan la busca también en la cuarta entrega. Bueno, queridos radioescuchas, podescuchas, podcasters, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que Planeta Terror lo vamos a dejar para la próxima semana junto con Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell. También tenemos una invitada aquí en cabina que pues nos va a tomar los últimos minutos de nuestra atención. Ella es actriz de una radionovela que también va a estar disponible en esta página Culturbal. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, Diana. Hola, mi nombre es Diana. Este proyecto habla sobre Pedro Páramo, la novela de Pedro Páramo. Parece que es algo demasiado interesante, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, para introducir un poco más sobre la literatura, ya que se está perdiendo un poco con el uso de internet. Entonces, la vida actual ahora es demasiado rápida, entonces a veces no nos damos el tiempo de leer, pero realmente la lectura es algo que nos llena, nos satisface y realmente nos hace hasta crecer como persona. Entonces, Pedro Páramo me parece que es una novela demasiado fructífera, por así decirlo. Entonces, sí los invito a que nos escuchen, a que nos visiten nuestra página, para que se den un poquito de cuenta, para los que no han leído la novela, de lo bonito que es. Los invitamos para que nos escuchen y nos den también sus opiniones. Claro que sí, muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues queridos podcasters, y recuerden que también estamos sorteando 5 entradas para el Zombie Run. Incluyen un cilindro, una playera y una entrada al after party. Lo único que tienen que hacer es entrar a culturbal.com y en cualquiera de nuestros programas habrá una pregunta. Los primeros 5 que la respondan correctamente y vengan a cabinas por su pulsera se la llevan con su identificación oficial, porque luego se la lleva otra persona. Recuerden que para los 3 primeros lugares hay premios en efectivo. Busquen el evento, que es el Zombie Run 5K, 15 de junio. Más de 100 zombies, 20 obstáculos. Aquí en Morelia, Michoacán. ¿Nos puedes recordar la dirección en donde estamos ubicados, Asdrúbal? Estamos en Avenida Periodismo sin número, donde antes era la estación de ferrocarriles mexicanos, en el Instituto Moreliano de la Juventud Moreliana. En el Instituto de la Juventud Moreliana. Así que, queridos podcast escuchas, radio escuchas de Culturbal Radio, no se pierdan la programación y estén atentos a las dinámicas para ganarse esos 5 pases que estaremos rifando en todos nuestros programas. Yo soy LF Vargas. Yo soy Lisa Escutia. Y Asdrúbal Ramírez Carrillo.
Nuestras invitadas en cabina fueron Paola Bañuelos y Diana Gómez. Nos estaremos escuchando en un próximo programa. Cuídense mucho, échenle muchas ganas a todo lo que hagan. Nunca, jamás de los nunca se pierda nuestra programación. Visiten nuestra página, denle like a la página de Facebook y nos vemos en el siguiente programa. Hasta Esto luego. fue De la cámara a tus oídos. Culturval es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional.